A esta hora de la mañana damos la bienvenida aquí en los estudios en Quito a Santiago Basabe, analista político. Santiago, buenos días. Buenos días, Janet. Buen día a la audiencia. Lo tenía aquí sentado junto a mí mientras conversaba con Augusto de la Torre sobre el panorama económico, que no es fácil, que es complicado, que está ajustado. Tenemos que tomar en cuenta que la realidad no ha cambiado. Este año vamos a terminar con una... digamos, con un freno del 11%, un retroceso del 11% en la economía ecuatoriana. Y eso directamente pesa en la situación de la gente y se ha dicho ya que la pobreza aumentará. Con ese panorama complicado, vamos a elecciones. Y el problema es que en las elecciones la gente quiere escuchar lo que quiere que le digan y no quiere escuchar lo que realmente está pasando. Y ahí es donde se presentan las dificultades hacia el futuro. ¿Cómo lo ve usted? Sí, efectivamente es así, Janet, porque hay un discurso que es muy fácil de decir y es: no hay que tomar reformas, no hay que hacer ajustes, el país puede vivir sin endeudarse. Y eso electoralmente vende bien. No es responsable con la población, y me parece que uno de los ejercicios está precisamente en que los ciudadanos asumamos que el país vive un momento muy complicado y que la opción electoral del próximo año va a depender en buena medida de si la cosa se sigue enderezando o no. Y yo creo que, dadas las coaliciones, las alianzas de los últimos días, ni siquiera semanas, me parece que hay como dos posiciones muy claras ahí. Una que iría en este sentido de esta reforma, que va a costarnos mucho a todos los ciudadanos, independientemente del sector en el que estemos, que sería la de buena parte de los candidatos, y otra que apunta al modelo anterior del correísmo, que básicamente está representado por el señor Arauz y algunos candidatos satélites que me parece que están alrededor de él. Entonces, la gran estrategia, la gran dificultad para plantear una estrategia más bien es cómo poner esto en la plataforma electoral sin generar pesimismo a la ciudadanía. Ese me parece que es el gran reto. Pero hay posibilidades, o sea, yo creo que sí. Yo creo que no se puede hacer, sí. La situación es complicada. Sí, pero ¿cómo lo dices desde el tema? Desde la base, por supuesto, o sea, tiene que mirarse en el espejo de la realidad. No puede seguir esperando que le canten pajaritos azules en el oído cuando la realidad al primer día de gobierno va a ser distinta. Sí, pero el electorado no siempre razona así, desafortunadamente. No en el Ecuador, en cualquier parte del mundo, no solo en el Ecuador. Entonces yo creo que, insisto, ahí se necesita una estrategia muy clara que pueda vincular todos estos temas sin generar, insisto, demasiado pesimismo, porque desde el otro lado, en la candidatura de la Revolución Ciudadana, tienes un discurso potente, que si lo analizamos no tiene sustento, evidentemente, pero que, visto así por encima, hay una posibilidad de que se capture el electorado. Hay un gran actor, y Augusto lo acaba de decir hace un momento, es el gobierno nacional, porque a todas estas reformas económicas que son buenas noticias para el país, le hace falta poner la economía de la calle. Y la economía de la calle es prioritariamente igualar los sueldos del sector público. Tiene cerca de 500,000 personas ahí. Si tú dices son cuatro personas por cada familia, están 2 millones de votantes, es el 15, casi 20% de la población. Entonces, ese es un ejercicio que debe hacer el gobierno de cara a resolver este problema inmediato, por supuesto, de la ciudadanía, pero también pensando en darle sustento y colchón a esas posibles reformas que vendrán enseguida. Se dice que ese va a ser uno de los objetivos iniciales de los ingresos que van a llegar. Claro, pero sí, definitivamente 2.000 millones llegan ahora en septiembre, 2.000 millones llegan en diciembre, y yo me imagino que será para ponerse al día con los empleados, parte de ese dinero para ponerse al día con los empleados públicos y para pagar los décimos que vienen en diciembre. Por supuesto. Es decir, ese dinero ya está gastado, pero yo sí abogo porque si es que esta podría ser la primera vez que se puede analizar, que se puede ser optimistas, pero sobre la verdad. Porque si bien ahorita viene ese dinero para poder pagarles y ponerse al día con los servidores públicos, el próximo año se va a repetir el problema, con el gobierno que sea. Digamos, cualquier tendencia, hablando de la Revolución Ciudadana, puede decirles y puede pintarles un paraíso, pero el dinero, si no viene el dinero, no hay con qué pagarles, simplemente. Esa es la realidad. Sí, y la discusión es precisamente esa: o hacemos un cambio para tener una economía mucho más sostenible, o queremos volver a una situación no como la que vivimos ahora de crisis, sino mucho peor.
Muchísimo peor. Y yo creo que ahora mismo ya están medianamente establecidas dos posiciones o dos actores políticos con reales posibilidades de segunda vuelta. El señor Lasso, que me parece que ha ganado un porcentaje importante de votos, también ha perdido algunos, los que querían votar por Lasso, pero no por los socialcristianos y ahora buscarán otra opción. Los socialcristianos que no votarían por Lasso y ahora buscarán otra opción. Pero me parece que en términos generales ha podido aglutinar una cierta cantidad de votos del centro a la derecha, una derecha más liberal en lo económico y conservadora en valores. Ese es lo que representa esa candidatura y me parece que tiene un espacio importante y creo que ahora mismo en conjunto estaría por encima incluso del candidato de la Revolución Ciudadana. Mira cómo esto ha cambiado en estas 2 últimas semanas. De otro lado, Arauz se queda con unos competidores, digamos, de centro izquierda que no cuaja ninguno. Entonces, vistas las cosas como están hasta ahora, ya con remotas posibilidades de más acuerdos, yo creo que la discusión y el debate va a ser entre estos dos candidatos, en términos no solo de la primera vuelta, sino fundamentalmente de cuál de ellos podría capturar la mayor parte de los votos de los otros 14 o 15 de cara a la segunda vuelta electoral. Y ahí el tema económico, la posibilidad de transmitir esta idea de la necesidad de reformas que al mismo tiempo nos van a dar un futuro mejor a la población, es clave y decisiva, porque del otro lado tenemos ya el modelo que la gente observó y que hubo recursos insostenibles y todo lo que quieras, pero existió. Entonces yo creo que ahora mismo esa discusión está alrededor de esas dos opciones y yo veo muy difícil que tengamos la posibilidad de un tercer candidato que pueda aglutinar mayores espacios hoy por hoy. Yacu Pérez era una posibilidad, pero me parece que eso se ha ido diluyendo con el paso del tiempo. La división digamos, en el sector indígena. La división de Pachacuti, por supuesto, y tampoco yo he percibido al menos una apertura de Yacu Pérez hacia ser un candidato mucho más moderado, mucho más centrista, sino que sin decirlo abiertamente se mantiene en esa posición más radical, que no es precisamente la que captura el mayor espacio de votos. Entonces, ahí hay una cantidad de candidatos de centro izquierda, si se los puede poner así, hay algunos que es difícil identificar, que se van a repartir un 20-25% de votos. Mientras que yo creo que sube un poco Arauz, del 20%, yo creo que esto le hace subir un poco, pero también le hace subir a Lasso en mayores proporciones, lo cual lo coloca en una situación mucho más clara para el elector sobre todo. Ahora, ¿qué tanto puede definir el futuro de Arauz el momento en que se defina quién va a ser su candidato a la vicepresidencia de la República? Porque una cosa, digamos, es vender esta ilusión en ese sector del correísmo de que Correa puede volver a ser candidato. Pero, pues, eso todavía no está definido. Cuando ya tenga el compañero de fórmula o compañera de fórmula, ¿cómo puede ventilarse el futuro de Arauz? Bueno, es que ellos van a utilizar a Correa como el mártir, como la persona, el héroe que no le han permitido volver. Ellos saben que Correa no puede ser candidato por cuestiones legales y por cuestiones fácticas. Tiene una orden de prisión preventiva y lo saben. Y desde el inicio su estrategia ha sido jugar a colocar y a posicionar a Correa, posicionar a la Revolución Ciudadana, con conocimiento de que al final van a tener una segunda opción, que seguramente ya tienen al menos 1 o 2 nombres para que arrastren los votos de Correa. Sin Correa en la papeleta no es lo mismo, evidentemente, pero yo creo que el membrete y la marca Revolución Ciudadana vende aún. Han sufrido un golpe muy fuerte. Y el golpe fuerte no tiene tanto que ver con las cuestiones judiciales ni legales del expresidente, sino fundamentalmente con este acuerdo del señor Lasso y del Partido Social Cristiano. Porque eso, insisto, si bien les hace perder unos votos, que seguramente pueden ir a otro candidato, Isidro Romero se me ocurre, por ejemplo, el propio señor Correa, el otro, pero en general forman una tendencia un poquito más consistente y un poquito más sólida, que me parece ahora mismo tiene más forma y sobre todo tiene una posibilidad mucho más cierta de llegar a una segunda vuelta electoral. ¿Esta gran alianza que se ha hecho entre Creo y el Partido Social Cristiano es suficiente o Lasso tiene que, acumular más adhesiones? Tiene que acumular muchísimas más adhesiones, porque si nosotros analizamos la política en función de lo que ha pasado, uno podría decir, y esta es una especulación desde luego, que el primer día que llegue el señor Lasso, en el caso de que sea presidente, esa alianza se va a terminar. De hecho, los acuerdos han sido muy claros. El acuerdo ha sido muy claro. Es un acuerdo electoral, no de gobierno. Mantenemos nuestras candidaturas, mantenemos nuestras diferencias. Y tengo la impresión, si se repite el accionar del Partido Social Cristiano histórico,
que el primer día de la Asamblea Nacional será el primer partido de oposición y ahí las cosas se le van a poner más difíciles al señor Lasso. Entonces, en ese sentido tiene dos alternativas o dos estrategias, me parece. Una, posicionar muy bien a sus candidatos a legisladores para tener una bancada más amplia y no conformarse con el acuerdo con el Partido Social Cristiano, sino buscar otros escenarios, otros espacios, otros actores que le permitan darle gobernabilidad en el caso de que llegue al poder. Especulemos un poco, ¿quiénes deberían estar en esa línea? Es decir, las puertas de quiénes debería tocar Lasso por naturaleza, digamos, o por lógica, que puedan unirse a esta candidatura. Yo creo que la candidatura y la gente cercana a César Montúfar debería ser un espacio. Ahora mismo el candidato de Podemos ha dicho que puede acercarse, quizás no es un candidato nacional, pero tiene un apoyo importante en el Austro, y el Austro siempre juega un papel clave. El señor Isidro Romero, que seguramente ahora tiene muy pocos espacios de aceptación, pero eso puede ir creciendo a medida que vaya pasando el tiempo. Eventualmente la candidatura del coronel Gutiérrez, con él nunca se sabe bien su posición ideológica, pero podría ser. Y en alguna medida, aunque esto políticamente sea incorrecto decirlo, debería también tender puentes con ciertos sectores del correísmo que no están radicalizados en el sentido de volver al modelo económico anterior, porque me parece que dentro del correísmo también hay una corriente más reformista que quiere la revolución ciudadana, pero sin el señor Correa, porque les ata de manos para la posibilidad de negociar políticamente. Entonces, haciendo un ejercicio de fina política, de especulación, de conjeturas, yo creo que no se debería dejar por fuera a ningún sector, a ningún actor, e incluir también ahí a los sectores más progresistas en términos de valores, porque ahora con la carta enviada por el señor Lasso al presidente, yo siento que hay un sector, sobre todo de población jóvenes, que empezó a tener un poco de distancia por estos temas del manejo del cuerpo, en el caso de las mujeres fundamentalmente, y yo creo que eso tiene que ser suavizado a medida que vaya pasando el proceso electoral. Entonces ahí el gran trabajo del señor Lasso no es solo su candidatura, sino también acercarse a otros sectores que les van a ser muy necesarios si es que llega a la presidencia. Me quedo con eso. Muchísimas gracias, Santiago, por estar aquí. Yo creo que el próximo análisis que tenemos que hacer es cómo se va a conformar esa Asamblea Nacional una vez se definan ya los candidatos y las alianzas, ¿no? Porque allí también está la clave. Allí está la clave. Para que cualquiera que sea el próximo gobernante pueda gobernar. Todo lo que acaba de decir el economista de la Torre pasa sí y solo sí. La Asamblea Nacional da apoyo a estas iniciativas del Ejecutivo. No hay otra opción, no existe otra opción. Por tanto, sí, vamos a elegir presidente, que es importante obviamente, pero en la legislatura y cómo votemos para los legisladores va a ser un elemento crucial de cara a reformar el modelo económico y político también, o a mantenernos en circunstancias como las actuales e inclusive aún peores. Gracias, Santiago, por estar esta mañana con nosotros.